Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía directa. Hoy contamos como invitados con un nuevo participante, Enric Grau. Muy buenas tardes, Enric. Hola, buenas tardes, desde Alicante. Bueno, te doy la bienvenida como nuevo participante de los programas de Colectivo Burbuja. Muchas gracias, a ver cómo nos estrenamos. Muy bien. Ya dos participantes más habituales. Bueno, Ángel y yo nos conocemos ya desde hace tiempo. Ángel es la segunda vez que participa en Colectivo Burbuja. Ángel Jimeno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Esto está cada día más emocionante. Sí. Y bueno, y ya yo creo que al más veterano de todos los programas de Colectivo Burbuja, o casi, Manuel Polavieja. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar, a propuesta de Ángel Jimeno, pues más que nada de lo difícil que se están poniendo los ajustes para el gobierno, de todo el tema de las privatizaciones, de qué es lo que hay detrás de todo esto realmente. Aquí en Madrid está siendo muy sonado la privatización del canal de Isabel II. Yo creo que merece la pena tocarlo un poco el tema. Y también, bueno, de la actualidad diaria. Si queréis, tocamos un poquito las reacciones del gobierno ante el fracaso que ha tenido en la cita electoral del domingo y a ver en cómo puede afectar eso a los presuntos ajustes, si es que creéis que puede afectar de alguna manera. Si quieres, Ángel, empieza tú haciendo una exposición, ya que has sido tú el que ha propuesto el tema, y ya empezamos a debatir sobre ello. Venga, yo considero que en estos momentos el gobierno lo tiene muy complicado, complicadísimo. Lo más grave de todo es que no está, por decirlo de alguna manera, mostrando a la gente, a la ciudadanía, los problemas que existen, pero en su real dimensión. Y por lo tanto, tratar de explicarles el por qué toma unas decisiones u otras. El gran problema de la política española es que siempre se ha considerado que los gobiernos hacen lo que les da la gana y los ciudadanos aquí estamos para aguantar. Y en estos momentos es una aberración un planteamiento de estas características, porque pensar que hay que hacer un recorte de 55.000 millones y que la gente no lo entienda, por lo menos para no oponerse radicalmente, es una barbaridad. Decía que hoy oí hablar a De Guindos y a Montoro, para variar, a Isabel y Fernando, como los queramos llamar. Montoro parece que está en un estado, en fin, después de lo de Andalucía parece que se ha tranquilizado un poco, pero antes parecía que estaba en un orgasmo permanente, ¿no?, de contento haciendo cosas. Lo malo que lo que estaba haciendo estos últimos tiempos ha sido: quiere sanear Valencia-Madrid, de paso se aprovechan los demás, y en realidad lo que está generando es un problema de aumento del déficit, aumento de la deuda, que ya veremos cómo salimos de él. De Guindos hoy ha dicho una cosa que por lo menos me ha parecido honrada. Señores, hagamos los ajustes que hagamos la reforma financiera, laboral que queramos. Si no conseguimos que la economía crezca, estamos hundidos, no tenemos nada que hacer. La única salvación de esta situación en la que nos encontramos es conseguir que la economía crezca. El problema es que no sabe cómo hacerlo. Dentro de todo este contexto, y perdona, solo termino más que nada para centrar el tema. Puestos a elaborar presupuestos, ya se ve que los temas claves a resolver se llaman educación, sanidad, dentro de los presupuestos. El tema de la reforma financiera todo el mundo sabe que va mal, y el tema de la reforma laboral está resultando un desastre porque el número de ERES que hay a lo largo del mes de marzo asusta al miedo.
Por lo tanto, estamos en una situación muy compleja y el gobierno debería pensar que necesita de los ciudadanos, de toda la fuerza del país, ya no hablo de las políticas, más seguramente de todo lo que son las fuerzas vivas del país para poder sacar adelante esto. Ángel, ¿qué datos tienes de ERES de marzo? ¿De dónde te han llegado esos Se duplican, datos? más que se duplican. Por ejemplo, estoy viendo algunas regiones, ¿no? Cataluña, Aragón, más que se duplican el número de ERES que hay en estos momentos. Y me han dicho que en otras autonomías será parecido, pero ya no tengo las cifras concretas. Pero en Aragón, en la prensa diaria, estaban ya dando datos y prácticamente lo que te estoy comentando, más que se duplican. Ya entiendo. O sea, que los temores que había de que la reforma laboral va a conducir a un aumento exacerbado del paro se pueden cumplir, ¿no? A la facilitación del despido, pero a lo bestia. Es más que probable que este año perdamos 1 millón de puestos de trabajo largos. No, claro, es que si realmente esto se traduce en un aumento de los despidos exagerados, sí, el camino inevitablemente va a ser ese. Es que se ha facilitado extraordinariamente, no hay ningún problema para poner en marcha ERES. Muy bien. Enrique, dinos a ver qué opinas de esto que está comentando Ángel. Yo estoy en general de acuerdo, totalmente. De hecho, puedo confirmar ya que la reforma laboral está bajando sueldos y está despidiendo gente, porque ya me ha tocado de cerca a varios, que es así. Es decir, como tengo facilidad de despido, en tu puesto voy a poner a otro que me va a pedir menos dinero. Eso ya está pasando, eso es cierto. Y yo no sé de esa manera cómo vas a reactivar la economía, porque la economía española yo pienso que va a través de la demanda interna. Entonces, si la demanda interna tiene 6 millones de parados, no puedes activar la economía de España. Uh-huh. Entonces, mi gran duda es cómo vamos a activar la economía con 6 millones de parados. Como no nos inventemos una moneda paralela o yo que sé qué invento raro, no puedes, porque la gente no puede consumir más que lo mínimo, no puede. Uh-huh. Sí, y tú, Manuel, imagino que sobre esto que ha comentado Enrique de reactivar la demanda interna tendrás una opinión distinta, ¿no? Porque creo que ya que conocemos bastante bien el uno y el otro como pensamos, ¿no? Sí, yo sobre el desempleo, los despidos o los ERES, que es un formato pues de despido en paquete, ¿no? A ver, yo pienso que la reforma laboral probablemente lo que está haciendo es precipitar unos desempleados que en cualquier caso, si la economía no mejoraba, iban a llegar de otra forma. De cualquier forma, quiero decir, la economía, bueno, es cierto lo que dice Enrique, que en España se depende mucho de la demanda interna, pero luego hay otra serie de muchos factores, como comentábamos en el anterior programa, del acaparamiento de todos los recursos que tiene el sector público, y el principal de ellos ahora mismo el crédito, pues también es muy difícil que la economía recupere, y entonces a lo mejor esos ERES o esos despidos que se están produciendo ahora pues se habrían producido un año y medio más adelante. Yo creo que el gran problema y para mí el error de la reforma laboral, que ya lo estuvimos comentando en otro programa, no es que no se trata de facilitar el despido, sino lo que hay que facilitar es que se cree nuevo empleo, porque eso es lo que necesitamos. Si se crea nuevo empleo, aunque haya empresas que quiebren, pues los trabajadores, es un proceso muy doloroso y nada agradable, pero por lo menos hay posibilidad de que encuentren una nueva ocupación. Pero es que si no se crea nuevo empleo, pues todo lo que salga de todos los despidos pues van a sumar al paro seguro y no van a salir de ahí. Entonces, claro, yo no puedo crear un empleo si no tengo perspectivas de venta. Claro, pero es que el problema de eso, sobre todo, es, para mí, en mi opinión, que hay una serie de una serie de situaciones, entre ellos la situación del sector financiero y los rescates que se han hecho a la banca, la situación de la deuda española que acapara todo el crédito porque tiene que financiar todos estos gastos tan tremendos que tiene el Estado, pues difícilmente va a poder aparecer ninguna empresa. Las empresas que a lo mejor estén ahora que no hubiesen echado a esos trabajadores que están echando ahora,
no veo yo de qué otra forma o de qué forma habrían podido incrementar las ventas para seguir manteniendo esos puestos de trabajo de aquí al infinito, hacia adelante. No sé, eso es como yo lo veo. Sí, No, es completamente imposible, como es natural, crear un solo empleo en este país los próximos 4 años con las políticas de ajuste que nos recomiendan. Ya dijimos la otra semana que España este año caerá su actividad económica bastante por encima del menos 1,7% que está contando el gobierno, que es curioso, cuenta con que va a tener un menos 1,7% de hundimiento y sin embargo no cuenta qué efectos tendrá sobre el déficit público, que es algo. Esto es lo que me está preocupando de lo que va a salir, parece ser, en los presupuestos generales del Estado del año 2012. Entonces, aquí tenemos unas perspectivas siniestras, por decirlo con palabras suaves. Yo, sencillamente, veo prácticamente imposible que en esta legislatura se pueda crear un empleo, salvo que pase algo. O sea, salvo que en este país algo ocurra, porque no puede ser que si cada mes salen fuera del mercado 100.000, 120.000 personas, que la gente se quede tranquila, porque aquí ya está así, hay algunas iniciativas, venga, márchense para Nueva Zelanda, márchense para Suecia, márchense para Canadá, pero repanocha. Lo que no tiene sentido es que, lo que estamos aceptando ya de hecho es que una generación de jóvenes que han salido en los últimos 8 o 10 años de las universidades parece que están condenados al fracaso. Condenados a que en España no van a encontrar empleo. Y esto es gravísimo. Sí, Enrique. Sí, ¿Querías comentar? El movimiento crediticio, yo no sé si hablasteis la semana pasada ya, pero bueno, yo quería apuntar un informe de la Caixa, un estudio financiero que hizo la Caixa el mes pasado, donde apuntaba que durante 10 años no podían dar crédito. Ni por claro, la tiene razón. No pueden dar crédito. Tiene toda la razón. Antes. Entonces ahora tienen que desapalangarse todas las entidades financieras. Me da igual el crédito que esté pidiendo el gobierno, es que ellos no van a dar. Entonces si no van a dar, por ahí no va a haber demanda, no podremos consumir por ese lado, pero sí que puedo consumir otras cosas que no necesiten crédito. Pero claro, si me están enviando a la calle... Ya. Sí, no, pero que el problema que tiene eso, Enrique, es que tú date cuenta que de qué manera se podría estimular la demanda interna mediante gasto público, pero claro, es que estamos en la tesitura de que para estimular la demanda mediante gasto público hace falta financiación exterior y los inversores exteriores se niegan a comprar la deuda española, niegan porque no se fían de España. Por todas partes. Claro, entonces ¿cómo va a estimular el gobierno? Nada, si está ahora mismo su financiación pende de un único comprador, que realmente es el Banco Central Europeo a través de las entidades financieras españolas. Entonces, pues es que realmente estamos en un callejón sin salida. No, el gobierno, aunque quisiera estimular la demanda interna, que yo creo que ellos, aunque digan que son conservadores y que son de derechas, es lo que querrían hacer, porque esto va a ser una sangría de votos para ellos. Pues es que no puede hacerlo pues porque está en manos de los acreedores extranjeros, en manos del Banco Central Europeo realmente. Entonces que están atados de pies y manos. Sí, pero yo podría haber hecho alguna ley, alguna reforma ¿Para qué? Que diera seguridad al ciudadano para poder subsistir de forma tranquila. Porque ahora lo que... Pues, eso es un poco complicado, ¿no? Estamos acojonados. Es que te refieres a la... Despedirme, se acaba el paro, me vuelan a la casa y me quedo en la calle. Entonces, te refieres... haber hecho algo para yo estar tranquilito un poquito, por lo menos decir, poder comer, vestir y alimentar a los hijos. Pero te refieres... Eso requiere una política de guerra, por lo menos, hijo. O sea, tendríamos que volver al racionamiento para poder plantear un tema así. Y en este momento, no me imagino al gobierno haciendo nada ni parecido. O sea, te refieres Yo creo, Ángel, perdona, que se refiere, Enrique, a una renta mínima de subsistencia o algo así, te debes estar refiriendo, ¿no? Por ejemplo. Ya entiendo lo que pasa. Sí, vale, pero estamos en lo de siempre. Estamos gastando de desempleo prácticamente 30.000 millones. Y vamos a gastar otros 30.000 millones de gastos financieros. Pues ya me dirán de dónde lo sacamos en este contexto. Nosotros sí que hemos dado soluciones, más de una vez. Aquí el único tema alternativo que se ve
claro, al menos lo veo yo, que tendría sus efectos en la sociedad española, pero que indudablemente es la única solución real que existe, es hacer la economía española competitiva, pero no a base de plancharla. Quiero decir, saliendo del euro. Vamos, lo he dicho 1000 veces a lo largo del año pasado, e insisto una vez más, a los únicos que realmente les preocupa que salgamos del euro es a los bancos, no nos engañemos. Pero hay otra cosa que los bancos deberían ir ya teniendo claro. Hace 4 días había 50, ahora hay 14, y dentro de 4 días habrá 5. Y la realidad es que después no habrá ninguno, porque en Europa el plan no es que la banca española sobreviva. El plan de Europa es federalizar la banca, pero federalizarla a base de que los bancos que trabajen en Europa sean bancos europeos o bancos internacionales. Aquí nadie está pensando en salvar la banca, porque además todo el mundo tiene muy claro cómo va a devolver la banca española el billón de euros que debe en estos momentos. A mí que me lo expliquen, porque si tenemos la banca en pérdidas en el año 2011, prácticamente, y en el 2012 dicen que va a volver a tener pérdidas, a mí ya me dirá alguien, un sistema financiero, si puede sobrevivir con pérdidas, que esto es lo que estamos viviendo en estos momentos. Pregúntaselo a Draghi, Ángel. Draghi lo tiene más claro que el agua. No, Draghi lo tiene muy claro. Draghi lo que querría es, pues, media docena de bancos europeos que quedaran en todos los países de Europa y que fuéramos avanzando a algo parecido, lógicamente, a una federalización bancaria, que es lo que proponen los chicos de Bruegel, pero 1, 2, 1000 veces, y mucha gente piensa que una banca como la española que no tiene salvación posible, para que no nos vamos a engañar. Pero entonces, claro, la alternativa que es a estos 10 años de decadencia y de hundimiento. Aquí no queda más remedio que plantearnos muy seriamente qué podemos hacer como alternativa. Y la alternativa, en fin, a lo mejor en 4 días la tenemos resuelta. Quiero decir, en 4 días España e Italia pueden tener grandísimos problemas. Eso lo sabemos ya todo el mundo. Solo con que el presupuesto español se haga mal, ya podemos dar por hecho que España intervenida de derecho, no de hecho, que de hecho ya sabemos que está intervenida, pero de derecho sería mucho más fuerte, como podéis imaginar, porque a partir de ahí nos intervendría en toda la economía. Esta es la triste realidad en la que estamos en estos momentos. Sí, sí. Y en este contexto hace falta gente inteligente, gente que haga cosas. Hoy nos decían que el ministro de Industria ya ha decidido aplazar la resolución del problema eléctrico, virguero. Pues era uno de los problemas que había que resolver para hacer más competitivas nuestras empresas. Pero el segundo problema que yo veo serio es este que estamos hablando, que hablábamos, para cambiar un poco de tema, está todo el mundo pensando en privatizar. A privatizar la sanidad, privatizar la educación, privatizar los servicios públicos de todo tipo de función que desarrollen. Entonces, ¿alguien ha pensado, cuando hablamos de privatizar, qué supone esto, por ejemplo, en la sanidad privatizar? ¿Alguien ha pensado en qué va a suponer en la educación? ¿Han pensado que son cosas además completamente distintas la educación y la sanidad? Aquí nadie piensa a largo plazo. Quiero decir, vamos a privatizar los servicios públicos de sanidad y nos vamos a encontrar con que los hospitales privados, por ahorrar dinero para ganar, van a mandar al cementerio a montones de personas, más que en los hospitales públicos. Pues así es. Y nadie habla de esto. Pero te resuelve el problema del déficit, ya no tienes déficit. Sí, pero tienes el problema social igual, exactamente igual, o peor. Sí, en este momento lo grave de los políticos españoles es que no saben cómo salir de esta. No tienen ni idea. Y tampoco escuchan a los que podríamos darles orientaciones. No tienen ni idea, Ángel. El problema que tienen es que se han creído tanto su propia mentira durante la década de la burbuja que ahora los pobres ya no saben ni cuál es la verdad ni saben cómo salir del atolladero en que se han metido, ¿eh? Y sobre este tema de las privatizaciones que comentas, a mí lo que más me preocupa es que con un sistema tan corrupto como el que tenemos, cualquier privatización ya sabemos en qué va a consistir. Va a ser en coger a un grupo de amiguetes y darles unos pingües beneficios a cambio de comisiones, ni más ni menos. Es que y luego, ¿qué va a hacer ese grupo privado una vez que tenga el servicio privatizado? Pues extorsionar al consumidor, ni más ni menos. O sea, es que yo lo veo clarísimo. O llevarlo a la quiebra, que es lo que está pasando seguramente o va a pasar en los hospitales de Madrid, desgraciadamente. O sea, los 8 grandes hospitales de las elecciones anteriores en Madrid era la gran oferta a la ciudadanía. Y los señores de Madrid, lógicamente, como tienen de oposición a un imbécil que se llama Tomás Gómez, pues lógicamente dijeron, bueno, pues esto de 8 hospitales parece que suena bien. 8 mastodónticos hospitales
que no son eficaces ni son eficientes y que de paso no los ha pagado la Comunidad de Madrid, que es por lo que no tiene tanta deuda como pueda tener Cataluña. Porque si nos pusiéramos los valores de los hospitales en la cuenta, digamos, de la comunidad, nos encontraríamos que la deuda de Madrid sería exactamente la misma que la deuda de Cataluña. Y no solo eso, pusieran carreteras como la M45, que se construyeron exactamente por el mismo sistema de proyecto público-privado, es decir, eso es patadón adelante y la deuda para nuestros descendientes hasta el día que sean. Mis hijos van a estar pagando eso hasta que estén jubilados, si es que llegan a Yo a jubilarse. la gente lo que querría transmitirle, Juan Carlos, es que lo peligroso de privatizar la sanidad sin orden ni control, lo peligroso es que te puedes encontrar que se pongan los hospitales en manos de empresas de capital riesgo que lo único que quieren es ganar dinero cuanto antes. Y que si se mueren los ancianos o los que no ancianos, les importa un huevo. Y ya va siendo hora, ya que tenemos una ley de transparencia, pues que hagan el favor de decirnos cuánta gente murió el año pasado en hospitales españoles por infecciones hospitalarias o por lo que fuera. Cuánta gente estaba ya en hospitales que la gestión se había privatizado y cuántos eran de la sanidad pública con la gestión pública. Todas estas cositas las tenemos que empezar a saber para poder analizar el tema bien, dentro de que somos conscientes de que este país es un país viejo, la demografía española es terrorífica, solo está peor que nosotros, sí lo está, creo que es Alemania, y claro, con un país de viejos, pensar que la sanidad la vas a resolver a base de cobrar recetas, en realidad les vas a tener que cobrar las recetas a los ancianos, que son los que ocupan los hospitales 5 veces más que, lógicamente, la gente joven. Entonces, tenemos serios problemas. Yo por eso decía que este tema hay que tocarlo y muy a fondo, por descontado. Todas las autonomías tienen problemas con la sanidad, no hay una que se escape. Tienen problemas para pagar los medicamentos, tienen problemas para pagar a los profesionales. El resolver el problema de la sanidad como si fuera la General Motors, o sea, en plan de, vamos a ver de dónde sacamos, de dónde ahorramos, cómo recortamos horas de trabajo de aquí para ponerlas allá, cómo echamos a gente para que hagan más horas los otros. Resolver esto como si fuera una cadena de montaje, el tema de la sanidad es una aberración. Efectivamente. Esta es la realidad. Sí, Enrique. Una pregunta. Y ahora le damos paso a Manuel. Enrique. Uy, tenemos algún problema de sonido en ¿El mío? Sí, tenemos algún problema de sonido. No, que se te entrecorta la voz y no se te entiende lo que dices. Sí, a ver. ¿Ahora va mejor? Sí, un poco mejor. Sí. No, yo preguntaba, por ejemplo, me fijé que en los presupuestos, por ejemplo, educación siempre es el 30% del presupuesto. Da igual el presupuesto que suba, que baje, el 30%. Entonces, cuando baja, claro, proporcionalmente lo tienen que bajar todo. Yo sería más partidario de hacer un presupuesto en base cero, decir, ¿qué necesito para educación? 15.000. ¿Qué necesito para sanidad? 50.000. ¿Qué necesito para los prioritarios? Lo que yo considero que es prioritario, vamos. Y más de tanto. ¿Qué me queda? 16.000. ¿O no me queda nada? ¿O me quedan solo 10.000? Negativo te queda. Lo que pasa es que yo eliminado. Pero vamos a ver, una cosa que, para que diferenciamos sanidad y educación, que son dos mundos diferentes. Vamos a ver. En mi opinión, en la educación, si se hicieran las cosas con cabeza, en vez de con el culo, que es como hacemos las cosas en este país, aquí hay que buscar criterios de con lo que tenemos tratar de hacerlo mejor. Quiero decir, ¿por qué no buscamos que la gente que está al frente de los colegios o de los institutos o de las universidades tenga responsabilidad de los resultados de su centro? Tienen que responder ante las autoridades educativas. Los profesores que están a las órdenes de un director de centro, a su vez, también tienen que ser evaluados por los resultados de sus alumnos, faltaría más. Y, lógicamente, hay que incentivarlos, como es lógico. Y luego hay una cosa de sentido común. En este país hemos vivido una época de cachondeo total. Aquí resulta que los profesores, un profesor que sea un genio, cobra lo mismo que un tarao, o sea, aunque sea un subnormal profundo. Y esto no puede ser. Y esto ni en socialismo, ni en capitalismo, ni en neoliberalismo, ni en ningún lado tiene sentido que los berzas estos que hay en los sindicatos de la enseñanza se dediquen a tratar de que aquí todos los profesores bajo el mismo baremo. No solo está el mismo baremo, sino que gente que no consigue ni siquiera la plaza por el hecho de estar ahí trabajando
pues a las 10 de mañana viene por ahí un Einstein y no entra porque ese tío que lleva ahí 4 años, aunque no ganó la oposición, resulta que tiene preferencia. En España, resolviendo cosas como la autoridad en los colegios, la responsabilidad, el mérito, que la gente pelee, luche para aprender y para saber, que no pueda pasar un tío con 4 asignaturas al curso siguiente. Solo con eso no hay que gastar dinero y la cosa mejoraría mucho. Y sin embargo, llámese Madrid o llámese Barcelona, solo están pensando en cómo echan interinos o cómo echan los que sean, lógicamente, para que los otros trabajen unas cuantas horas más. Y estamos en lo que digo. La falta de profesionalidad de nuestros políticos es tan grave que piensan que la educación o la sanidad se pueden tratar como se puede tratar, lógicamente, la producción, digamos, de coches en General Motors. Y eso no puede ser, es absurdo. Vamos a dar paso un momentito a Manuel y ahora te doy paso a ti, Enrique. Manuel, sí, por favor. Sí, bueno, yo sobre las privatizaciones y sobre lo que estáis comentando de la educación, esto último que ha dicho Ángel, yo, pues estos pequeños cambios que habría que hacer, yo estoy totalmente de acuerdo. Realmente en la educación pues bastaría con mejorar ciertos aspectos que no van mucho más allá, entre comillas, de proponérselo, de verdad hacerlo para que realmente se hagan, no es un concepto exagerado. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. En cuanto al tema de la sanidad, es un tema, desde mi punto de vista, muchísimo más complejo. Mi postura siempre será que mientras sea posible los servicios que se puedan proporcionar desde el sector privado se hagan desde el sector privado en lugar del sector público, pero hay una realidad que es la que es, y es que en España hay un sistema de sanidad universal. Yo no creo que, independientemente de que yo a lo mejor sea partidario de eso, yo no creo que ahora mismo estemos preparados para una privatización del sistema sanitario. No estamos preparados pues desde el punto de vista social ni desde el punto de vista legal ni de ningún lado que se mire. Entonces, para mí, independientemente de mi ideología o de cómo yo piense, creo que ese tipo de cosas ahora mismo son intocables, sobre todo habiendo tanta grasa para recortar por otros sitios, como decía Enrique, pero muchísima grasa que recortar. Entonces, eso es lo último, en mi opinión, que ahora mismo se debería tocar junto con el tema de las pensiones y después la educación. Luego, en cuanto a las privatizaciones, esto que se comentó últimamente del canal de Isabel II, que parece que es prácticamente seguro que se va a hacer, o desde luego la Comunidad de Madrid... No, todavía no es seguro, aún hay mucha oposición todavía. Yo la verdad es que no estoy muy al tanto del tema, pero sí que oigo rumores insistentes. Yo pienso que una privatización de lo que es la gestión del servicio del agua yo sé que esto mucha gente pues le va a sonar quizá muy radical, ¿no? Pero esto lo comentábamos ayer en un debate de Facebook, sin llegar a privatizar hasta el fondo de la cuestión, que es la propiedad del agua, eso no sirve de nada más que para que cuando se haga el proceso de privatización, pues lo que decía Juan Carlos, que mucha gente se enriquezca en ese proceso, pero el funcionamiento para mí va a ser el mismo. Si se privatiza todo. Si no, yo creo que es mejor que se quede como está. Sí, Enrique. Yo no privatizaría el canal de Isabel II porque es una joyica, con todos los respetos. Sí. Es que el canal de Isabel II da beneficios, y con todo lo mal gestionado que está, que tiene mérito. Pero, vamos a ver, para mí tenemos que tener todos en cuenta una cosa seria. Gasto corriente hay que eliminar todo lo que se pueda por descontado. Pero el gasto de inversión no podemos reducirlo, y lo que menos podemos hacer es que una inversión que valga la pena para el Estado, que la cojamos y la privaticemos para que el señor del Banco del Madrid se la guise con el francés de turno. No puede ser esto. Quiero decir, una inversión que es capaz de generar rentas y generar patrimonio, esa inversión no se tiene por qué privatizar, faltaría más. Esa inversión está funcionando bien y da ingresos a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid y a los ayuntamientos de no sé cuántas zonas. Por lo tanto, toda inversión que da trabajo en su día y ahora también da trabajo, da renta, da patrimonio, esa inversión es la inversión típica que puede hacer una administración pública. Y me atrevería a decir, el único tipo de inversión que debe hacer, aquellas que dan renta, patrimonio y empleo. Nada más se puede hacer eso en estos tiempos que corren.
Y por eso hay que oponerse radicalmente a esto, aunque tengas razón en lo que estás diciendo sobre el agua. Pero la empresa aislada, digamos, con la problemática de la propiedad del agua que digas, hoy por hoy es una empresa muy rentable. Por lo tanto, ¿por qué hay que venderla? ¿Para que el señor González se ponga al frente de la empresa privatizada? Pues de eso nada, nada. Vamos, al menos en mi opinión. Sí, y con respecto a los hospitales igual. Perdona. Sí, no, decía que no podemos privatizar nada que en lo que está funcionando bien. Privaticemos lo que no funciona acaso, pero lo que funciona bien es una barbaridad. Digo yo. Sí, Enrique, por favor. Sí, yo ahí pensaba, esto es como loterías. Privatizar loterías, a mí yo me quedo sorprendido, me parece un poco absurdo. Y en cuanto, por ejemplo, en la sanidad, pues no es lo mismo privatizar que concertar. Privatizar puede estar muy bien privatizar, y a lo mejor me sale más barato incluso pagar mi seguro privado que pagar la prestación social que me descuentan de la nómina. Pero privaticemos bien, lo que no puede ser es un concertado. A mí los concertados no me gustan porque resulta que si voy con mi tarjeta de Adeslas Oro, entro por el pasillo de los VIP, me tratan muy bien, estoy muchos días en el hospital porque a Adeslas le interesa que yo siga con ellos, y si voy con mi tarjeta SIP de la Generalitat Valenciana, entro por el pasillo B, me operan hoy y salgo por la tarde porque ocupo cama y eso no les interesa, eso no está bien. Y eso el que salga vivo, que hay algunos que se quedan ahí, que también hay infecciones hospitalarias. Bueno, o sea, que conozco casos de gente que lo han operado del corazón, se ha ido para casa y se ha muerto en casa. Y 24 horas sin observación. No toméis en broma eso, que hay más muertos en los hospitales que en las carreteras españolas, ni color, como mínimo 4 veces más, para que nos hagamos una idea. Por lo tanto, el tema no es un tema... es un tema importante. Una gestión privada puede ser igual de buena, pero... o de mala. Bien, pero que se haga bien, no que se haga gente de primera y gente de segunda. Sí, bueno, el tema de la sanidad, de qué manera se podría organizar un modelo público-privado, porque realmente privado puro es muy complicado. Ya lo estuvimos hablando en un programa con María José Regaña y con David Cerquera. En ese programa pues ya estuvimos comentando cómo era el modelo suizo, que es tal vez el caso paradigmático de gestión público-privada, y bueno, la verdad es que hay diferencias muy muy notables entre el modelo suizo y lo que se pretende hacer desde algunos sectores por aquí. No se parecen nada, porque el modelo suizo es un modelo en que las primas de seguro están totalmente son obligatorias, las compañías de seguros tienen muchísimas cortapisas, no pueden ser propietarias de hospitales, los médicos tienen que ser propietarios de los centros donde se atiende a los pacientes, no pueden ser propiedad de consorcios, con lo cual de alguna manera se garantiza que haya una gestión profesional de estos centros médicos, y luego aparte de eso hay una red de sanidad pública también. Oye, pero Juan Carlos, ¿qué sería en un país moderno, un país, digamos, en desarrollo? ¿Qué es lo lógico que hay que hacer ante un problema tan grave? Porque es un problema gravísimo, sin duda de ninguna clase. Yo creo que habría que hacer una especie de libro blanco de la sanidad, en la que todo el mundo, no solo los profesionales de la medicina, ni los políticos, no, todo el mundo, todo tipo de asociaciones participaran en él y dieran soluciones a los problemas que todos sabemos que hay, que es demografía española. ¿Cuál es la demografía? ¿Cómo va a evolucionar en los próximos 15 años? Joder, si no tenemos en cuenta ese dato, lo demás apaga y vámonos. Costes de la asistencia médica, cómo se producen. Y que es bueno esto de tener hospitales mastodónticos que solo se dedican al corazón, y el otro solo se dedica al cáncer, y el otro solo se dedica a cualquier cosa. No puede ser, o sea, estos hospitales mastodónticos no funcionan. Aquello que había antaño del médico de cabecera, pues a lo mejor hay que recuperarlo. Hay que ver si la economía del conocimiento sirve para algo. Quiero decir, ha evolucionado muchísimo los laboratorios de medicina hoy día. Antes trataban a todas las enfermedades con una docena de medicamentos, pero es que hoy día hay tratamientos exclusivos para enfermedades concretas. Quiero decir, la medicina ha evolucionado lo suficiente para que muchas cosas se puedan resolver en la propia casa de cada uno sin tener necesidad de ir a los hospitales. Pero todo esto habría que estudiarlo, habría que tener un plan de sanidad
para los próximos 15, 20 años, porque si no está claro que la sanidad por sí sola es capaz de quebrar el tinglao que tenemos en España. Ya está quebrado, ¿no? Porque el Estado autonómico no hay quien lo salve, pero es que la sanidad por sí sola es que puede quebrar completamente el sistema autonómico mucho antes de lo que parece que sería lógico. Y menos y desde luego con más razón si la economía no crece como parece que es lo que va a pasar. Si queréis, pasamos a ver las perspectivas que hay sobre los recortes. Manuel, ¿tú qué opinión tienes? ¿Cómo se presenta el panorama? Porque el otro día, no sé si tuviste ocasión de leer el artículo que publicaron en Nada es Gratis Luis Garicano y Jesús Fernández Villaverde, luego también una ampliación de ese artículo que publiqué yo en Libertad Digital. ¿A ti qué te parecen las perspectivas que hay? Porque la estimación aquella que hizo Jesús Fernández Villaverde y Luis Garicano es en torno a 64.000 millones de recortes para este año. Yo la amplié todavía más. Yo la amplié finalmente, aunque en principio dije 55.000, como bien sabe Ángel. Luego, a la vista del artículo de Garicano y Villaverde, me di cuenta de que me había dejado algunas cosas. También me di cuenta de que ellos habían dejado algunas y lo amplié hasta 70 y tantos mil millones el recorte. Eso es lo que joder, que si recortáis más no va a haber presupuesto este año. Léete el artículo que publiqué este sábado en Libre Mercado. Me lo leeré, pero lo de los 65.000 millones me parece una cifra en principio alta. Es más, me parece una barbaridad sin tan siquiera pensarlo. 55.000 me sigue pareciendo una aberración. España no debería intentar recortar de verdad, en serio, plantándole cara a Europa. Tendría que plantearse como mucho hacer un recorte por año de unos 18.000 millones. Sí, ni uno más. Sí, eso está muy bien, pero vamos a ir a contárselo al señor Draghi y al señor Juncker y a todos estos. Que les den por el culo, nos han dado dinero para 3 años. Sí, no, ya se lo han gastado prácticamente, Ángel. No, aún queda. Que sí que se lo han gastado, sí. El otro día estuvimos mirándolo y les queda un poco más de 19.000 millones. Vamos a ver ahora las cifras que salgan el día 6 o el 8, a ver cuánto les queda. Pero vamos, a 29 de febrero, sin contar lo que habían cogido el día 29, eso también hay que decirlo, les quedaban solo 19.000 millones. Vamos a ver, es imposible recortar 55.000 millones. Completamente imposible. Sí. De hecho, hoy el señor de Montoro ya ha salido con la gracia de que va a subir renta de sociedades y, lógicamente, IVA, que, en fin, todos sabíamos que antes o después, solo con hablar de 30.000, no hay más huevos que subir el IVA y más que subir la renta de sociedades, que eso me parece también erróneo, lo que sí que tendrían que hacer es deducir esos gastos financieros que han resultado unas partidas que asustan al miedo. O sea, habría que quitar subvenciones, deducciones del impuesto de renta de sociedades, quitarlas todas, al 100%, salvo las de I+D, pero comprobadas. Y todo lo demás a freír monas, porque resulta ahora que nuestros banqueros se están dedicando a endeudarse en España, cargar los gastos financieros en España e invertir fuera de España y crear empleo fuera de España. Y esto es una aberración, un país para idiotas, claro. En eso estoy de acuerdo, Ángel, pero también el impuesto de sociedades hay que tener en cuenta que tú lo que no puedes hacer es penalizar la inversión, o sea, la reinversión de beneficios. La reinversión siempre y cuando se haga en España. Si penalizas eso, estamos muertos. Pues claro, como estamos, yo bajaría el impuesto, yo bajaría la renta de sociedades. En vez de subirla, la bajaría. Y sin embargo el IVA lo subiría, no tendría ningún miramiento. El sentido común dice de que hay que preocuparse por el mundo de la empresa y preocuparse por el mundo, pero cuidado, aquí de quien se ha preocupado Hacienda, la Hacienda del idiota aquel que teníamos de presidente de gobierno, era de los tíos que se reunieron con él en la Moncloa, que son los 35 del IBEX y 2 más. Esos tíos van a la Moncloa y les cambian la legislación para que ellos tengan, en realidad, paguen como tributo, como impuesto serio, real, un 10, un 11, un 12% según el que si son más o menos espabilados. No, pero si eso estoy de acuerdo. Esto no puede ser. Que hay empresas que se están deduciendo cosas que no se deberían deducir, yo estoy de acuerdo. Ahora que hay que tener mucho cuidado con no desincentivar la reinversión de beneficios, porque entonces ya, sí. Pero si no invierten en España, Juan Carlos. Por eso, por lo menos la reinversión que se haga en España. Y voy a dar paso. En ese sentido sí. Voy a dar paso. Pero a donde voy es a que las deducciones que hay hoy en este momento en renta de sociedades
hay que cargárselas, pero Hombre, no hay que dejar una en principio. Y eso luego, si quieres, analizar una por una cualquier reinversión que realmente se realice en España, porque aquí no invierte en España nadie, sin embargo, se deducen. Sí, Esta es la problemática que tenemos. Manuel, por favor. Bueno, yo en cuanto al impuesto de sociedades, sobre todo lo que se debería hacer es tener en cuenta al pequeño empresario, que son la gran mayoría y con muchísima diferencia de empresas del país, porque, como bien decía Ángel, la gente del IBEX 35, aunque puedan representar una parte significativa del PIB, por ejemplo, en lo que se refiere a empleo, pues representan una parte muy pequeña. Los que realmente tienen muchísimas dificultades son los pequeños empresarios, que no se pueden hacer pues todos estos mecanismos de deducciones y de bueno, pues piruetas contables para acabar pagando tan poquísimo, salvo lo único que pueden hacer, que es lo único que se hace, que es sumergir parte de la actividad, ¿no? Hacen bien, claro. Hacen bien, porque es la única salida que Como en el país de los sinvergüenzas, lo mínimo que hay que hacer es lo mismo que los demás. Cada uno pero ya porque es una cuestión de sobrevivir o de salir adelante. Pero en cualquier caso, desde el gobierno lo que se tenía que hacer es facilitar la vida, pues, al gran grueso de las empresas, no a los 4, porque además a mí me gustaría también destacar el término, más que de empresa, de emprendedor. Desde luego, los representantes de las empresas del IBEX o de la gran empresa o de las multinacionales, eso no son emprendedores, son grandes empresas multinacionales que están prácticamente, la frontera que las delimita con el Estado pues es muy pequeña, porque las conexiones que hay, los intercambios que tienen entre ministerios, consejos de administración, los contratos que tienen mutuamente y bueno, todos esos tejemanejes que tienen, pues hay veces que es muy difícil hasta saber la diferencia. Eso no es el emprendedor. El emprendedor es el pequeño empresario que tiene 2 o 3 empleados, o el autónomo, que es al que hay que ayudar, al que prometía Rajoy las campañas electorales. No, eso ya lo han echado para atrás. Pero eso ya lo han echado para atrás, desgraciadamente, sí. Todo mentira. Sí, así que aquí en España, no obstante, Juan Carlos, aquí hay 2.000 empresas que tienen más de 500 trabajadores, no más. 2.000 empresas que tienen 500 trabajadores y que exportan, o más de 500, que no son precisamente las del IBEX, porque las del IBEX son 35 y las del mercado continuo, si metemos todas, 200. O sea, de 2.000 empresas hay 200 que están en bolsa y hay 1.800 que funcionan como pueden, que tienen más de 500 trabajadores, pero que salen por el mundo a exportar. Esas empresas son en las que, en mi opinión, hay que cuidar de verdad, en serio, si queremos que este país sea más competitivo. Pero claro, en el contexto en el que estamos actualmente, y vuelvo a insistir por enésima vez, nosotros no somos capaces de hacer este país competitivo si no es tomando la decisión de salir del euro y tener una moneda propia. Es que este sentido común, en su día hicimos numéricos, e importaciones, exportaciones, con una moneda devaluada simplemente un 35%, joder, nos daban un incremento de la demanda de prácticamente de 60.000 millones, si no recuerdo mal, una vez que hicimos números con Juan Carlos. Y caray, si tú generas un incremento de venta de 60.000 millones, a base de reducir importaciones y aumentar exportaciones, como es natural, creas empleo, caray que si creas empleo, por lo menos creas en un año 70, 80.000 empleos. Pero la única manera para poder competir, un país que todavía tiene empresas que son válidas, que pueden competir en el mundo, es ponérselo fácil. Y aquí que se marchen a freír monas los liberales y que me dejen de leches. Quiero decir, la única posibilidad que la historia demuestra para poder salir adelante es devaluar las monedas. Y si no puedes salir, estás muerto. Bueno, pero eso, Ángel, sí se sale devaluando mucho, pero eso es robar un 25% a muchísima gente. Especialmente faltaría más. Aquí a mí lo único que me preocupa es que la gente trabaje. Tan simple como eso, que la gente trabaje. O sea, lo que no puede ser es que tengamos ahí a prácticamente el 50% largo ya de los jóvenes, que o fuera de España o en casa de sus padres hasta los 30 y tantos años. Vamos, es que esto es una aberración. O sea, si en Estados Unidos hubo problemas en su día fue cuando llegamos a tasas de paro de prácticamente la cifra que tenemos nosotros ahora, 27%. Del día que lleguemos estamos igual que en la América de los años 29.
¿Es que España puede seguir subiendo el paro hasta el 30 y tantos % sin que esto se resuelva? Si no lo resolvemos en Europa con las condiciones normales, o Europa nos echa una mano con inversiones para que aquí se cree empleo, o nos cojan nuestros jóvenes y les da trabajo, o por el contrario nos tenemos que salir del euro. Simplemente es que es de sentido común. Eso y está la industria se perjudica, ¿qué le vamos a hacer? Lo de la moneda no va a resolver nada, porque incluso pueden empeorar las cosas. Podemos acabar con una hiperinflación y podemos estar en un estado como, pues, después de 10 años que han pasado, pues como No, hombre, que tienes toda América del Sur para ver los 1000 casos que ha habido. Tienes a Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra en los años 30 y tantos. Hay 1000 ejemplos que demuestran que cuando se devalúan las monedas tardas 1 año y medio, 2 en poner orden, pero luego por descontado que sales adelante, que no lo libra nadie. Y aquí por descontado España tiene una deuda de tal calibre que no tenemos solución. O sea, la única manera de que podamos sanear España es conseguir que tengamos unos gobernantes. Oye, hace falta gobernantes que tengan claro que si la deuda no la podemos devolver, habrá que decir qué parte podemos devolver y qué parte no podemos devolver. Eso está claro, Ángel. O sea, vale, pues en ese caso se presenta, en ese caso lo que se puede hacer es impagar, o sea, plantar cara, mire, señores, yo esto no lo puedo pagar. Eso es, hay que presentar un plan. Pero lo de la moneda, bueno, pues si quieres salir del euro, pues te sales. Pero lo podemos acordar con Europa. Señores, no salimos de esta, no les pagaremos en la vida. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que cada vez tengamos más deuda con ustedes? Oye, que el año pasado todavía, en el 2011, es que debemos al exterior otros 100.000 millones más. Que sí. Es que esto es de película de miedo. Pues llamemos a las cosas por su nombre y impaguemos. Es que lo que el impago y la quiebra es una institución. Siempre lo he dicho, que hay que recurrir cuando... Vamos a dar paso a Enric, que hace ya un buen rato que no habla. Enric, por favor. Bueno, habéis hablado de muchas cosas. Sí, di, Enric. Yo, por ejemplo, devaluar, no veo ayuda a devaluar si no tenemos muchas cosas que exportar. ¿Hasta dónde devaluamos? ¿A competir con China para exportar qué? ¿Más pepino? No, para competir en América del Sur, para competir, por ejemplo, en Europa. Si yo devalúo un 35%, en Alemania me como el mercado alemán. ¿Pero qué haces tú que no hacen? 2.000 empresas hay en España, auxiliares del automóvil, que con un 35% más barato, vamos, inundamos Alemania, Francia de coches, pero toda Europa. Sí, Enric, por favor, sigue. No acabo pues... No sé qué más habéis estado hablando también. Sí, bueno, habíamos estado hablando de las sobre el no pagar. El tema de los impuestos. El no pagar la deuda de los impuestos, exacto, es verdad. Lo de Hacienda, ahí quería comentaros, porque en el 2007 se recaudaban 47.000 millones de Hacienda por impuestos sociales y ahora se recauda 10.000. Y eso claro, se lo quedan los bancos y 4 más. Una reforma nefasta. Sí, te hemos perdido. Te perdemos, Enric. O sea, se entrecorta mucho y te perdemos. ¿Verdad? Las empresas lo reinvierten en el extranjero, invierten en España. Sí, de todas maneras, sobre el impuesto de sociedades, a mí me gustaría aclarar que en los estudios que ha hecho la Central de Balances del Banco de España, una buena parte de lo que está ocurriendo se debe a que las pequeñas empresas se les han hundido totalmente los beneficios, ¿sí? O sea, el beneficio respecto a la inversión ha pasado del 8% que era en 2007 al 0,5% en el año 2010 y en el 2011 no tiene ninguna pinta de haberse recuperado. Y el 2012 todavía será peor. Y en las grandes empresas ha pasado del 12% al 9%. Es decir, que sí que puede haber habido por ahí algún tipo de artificio contable por parte sobre todo de las grandes empresas para que les haya ayudado a bajar lo que han pagado de impuesto de sociedades, pero la mayor parte es porque se ha hundido literalmente la economía del país, ¿eh? Eso correcto. No lo podemos pasar de vista, ¿eh? Y luego, Ángel, lo que has dicho antes sobre el tema de lo de impagar la deuda, o sea, yo es que no, pero es que eso es básico, o sea, cuando nos vemos en una situación como la que estamos ahora, lo que tiene que haber es una persona que se plante ante Europa y diga, miren ustedes, esto que me están proponiendo es ridículo, esto no va a salir jamás. Yo les propongo esto y se plantea un plan realista, es decir, me quitan la mitad de la deuda, es decir, impago la mitad de la deuda
y los intereses de la otra mitad se reinvierten dentro del país para que podamos salir adelante. Por ejemplo, eso sería... Pero para eso, claro, hace falta un liderazgo en la persona que planteara eso y a lo mejor con más delicadeza que la que lo estás diciendo tú, ¿verdad? Porque tampoco hace falta ir con el hacha. No, ya, pero Pero quiero decir que la lógica es que antes o después España necesitará una quita. Eso es imposible de evitar. Vamos, solo hace falta sentido común. ¿Cómo van a pagar los bancos 1 billón de euros? ¿Cómo van a devolver? ¿Cómo va a devolver el Estado que tiene ya una deuda, digan lo que digan unos y otros, tiene otra deuda de prácticamente otro billón de euros? Vamos a sumar solo esas dos y vamos a dejar a los privados tranquilos por un momento, que los privados también tendrán que hacerse quitas para que esto funcione, por descontado. Pero esos 2 billones de euros con una balanza comercial o una balanza de pagos española que no genera nada más que tenemos que financiarnos con todos los años desde el 2000 prácticamente nos estamos financiando con el exterior. Pero es que lo que es más grave es que en el 2011 todavía 100.000 millones más de deuda. Sí. O sea, esto es que es una aberración de tal calibre que esto es imposible de salir de ahí. Por lo tanto, lo que necesitamos es liderazgo. El señor Rajoy lo que tendría que hacer ahora, cuanto antes, es presentar la dimisión. ¿Por qué? Porque no está preparado para este follón o para este lío, como dice él. Entonces sí que como iba a no ser está preparado, pues que dimita, coño. Es que no podemos funcionar con un gobierno que no controla la situación. Este gobierno ya no controla. El Partido Socialista, con toda su panda, y los sindicatos van a organizar la marimorena, y el resto del país que está más cabreado tanto con unos como con otros. Por lo tanto, Rajoy lo que tendría que hacer en este momento, si tuviera sentido común, es decir, señores, esto está horrorosamente mal. Vamos a dejarnos de chorradas y vamos aquí a crear un comité de sabios neutrales que no pertenezcan ni a partidos, ni a sindicatos, ni a nada, pero que sean gente honrada, aunque tenga que venir alguno de fuera de España, y que hagan un plan económico serio para España. Y en paralelo, lo que sí que pueden hacer los políticos, que eso sí que lo saben hacer si quieren, es un plan político, porque España tiene más problemas políticos que económicos. Quiero decir, que se planteen de una puñetera vez pensar que en este país hay mucha gente válida para hacer cosas y que 350 pollos en el Congreso de los Diputados y otros 1.000 y pico pollos que hay ahí por todos los parlamentos autonómicos no sirven para cascarla. Tienen que contar con el país para sacar el país adelante. Y la lógica en una situación en que un régimen hace aguas por todas partes y se cae es buscar cómo se reforma la Constitución para poder salir adelante. Es que esto es de sentido común, salvo que queramos que nos mande la señora Merkel un pollo, un teutón de esos del Sarre o de cualquier sitio de esos y se nos ponga a dirigir España, coño. A los hombres de negro nos van a mandar. Sí, Enrique, por favor. Es decir, que planteamos que necesitamos una democracia y no un gobierno para unos cuantos. Y eso claro. Sí, claro. Lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil y en Alemania, bueno, en Europa ya lo saben y por eso no nos dan lo que nos den. Creo que no convenceremos a nadie de que la quita la haremos y reinvertiremos los intereses que nos ahorremos en todos, porque no se van a fiar, es que no se van a fiar. Oye, el euro no se aguanta ni por mucha imaginación que le eche Draghi. Ya ha echado imaginación bastante. Puede inundarnos de dinero por descontado. Pero el euro, con esta situación actual, no aguanta. Es que no aguanta. Podrán tapar la cosa hasta que gane las elecciones Obama o incluso un año más. Pero el euro se va a hacer puñetas. Es que no queremos admitir que el euro es mortal para las economías de todos nuestros países y por lo tanto o quieren jugar a fusionarnos todos en plan República Democrática Alemana con la República Federal Alemana en su día, que costó 20 años y al final la República Democrática, sí, lo que son aquellos territorios siguen tan mal como entonces, o hacemos ese pato de Europa que es muy complicado, o joder, hagamos una salida del euro paso a paso, pues primero que salga Alemania, Holanda, Austria, los finlandeses y después los demás, pues hacemos lo mismo. Primero salimos los cuantos y luego salimos también. Y luego los demás en estampida. Pues claro. O sea, podríamos tener una alternativa que es instaurar una zona de libre comercio con el norte de África. Claro. No, yo no he dicho que hagamos una zona de libre comercio, aunque me parecen muy bien las zonas de libre comercio, pero precisamente con el norte de África, pues no lo acabo de ver. Pues podría ser, es lo que tienes más cerca,
Ya, cerca sí, pero prefiero tener por lo menos a los países, digamos, de nuestro tamaño económico, llámese Brasil, Rusia y compañía, por lo menos los PIBs se parecen un poco, ¿no? No, lo que trato de decir es que nosotros hoy en Europa estamos muertos. Nosotros, precisamente España, la que lo tiene peor, mucho peor que Grecia, mucho peor que Portugal, mucho peor que Irlanda y mucho peor que Italia. Joder, ya me gustaría a mí estar como los italianos. España es la que peor lo tiene y lo que no entiendo es cómo la gente no lo ve. Es que el euro no tiene solución si no hay decisiones políticas de primerísima magnitud. En Europa no hay nadie de categoría para dar los cambios o proceder a proponer lo que habría que hacer para poder salir adelante. Por lo tanto, la solución es, joder, salgamos unos años del euro y el día de mañana, el que cree que todavía el euro estará funcionando, pues ya nos volveremos al euro. Pero como no volveremos, volvamos al sentido común, que esto si no, no funciona. Sí, Manuel, por favor. Hombre, yo, si los problemas que tenemos de deuda se representan o se personalizan en el euro, puedo estar de acuerdo en que el problema es euro, pero yo creo que en el fondo es un problema de endeudamiento mórbido generalizado. Eso pero por el euro, si no hubiéramos entrado en el euro no tendríamos tenido. Estados Unidos también está endeudado como nunca jamás en su historia. Pero tiene la moneda de la reserva, joder. Sí, pero es que vamos a ver, la ventaja que tiene Estados Unidos, más que de la propia moneda, es que sigue siendo la primera economía del mundo y que tiene claro que sí, y los primeros ejércitos del mundo, todas esas cosas juegan, claro. Bien. Claro, pero el hecho de que ahora mismo estén mejor no quiere decir que no estén fatal. O sea, por ejemplo, ahora en la parte de Europa en los últimos 4 años estoy yo por orden según del que está peor al que está menos mal. Pues Irlanda, Grecia. Aquí solo van bien los países España, nórdicos que no están en el euro. Pero que si la crisis sigue adelante, yo no tengo ninguna duda que le tocará sufrir a Alemania, que también está fatal, y a Estados Unidos, que también está fatal, que tiene una deuda que no se ha visto jamás, jamás en la historia, en términos ni absolutos, evidentemente, ni relativos. Ya, pero ojalá viviera yo en Estados Unidos en vez de vivir en este puñetero Madrid, arruinado, endeudado y que cada día nos sorprende con una noticia nueva. Hombre, evidentemente nosotros estamos peor, pero Estados Unidos está muy mal. Ahí ya no queda nada de la democracia que en su momento se fundó. Es que no. Hoy tienes ahí hoy tienes en el Supremo un tema muy importante. Hoy tienes en Estados Unidos en el Supremo un tema importantísimo. Eso en España ni se plantearía. En Francia, de repente, en fin, te han procesado a un presidente de gobierno, a un presidente de la República, que tiene más bemoles, y lo han condenado. Y en cualquier otro sitio. En España se hace lo que le da la gana a un tío por bobo que sea, con tal de que esté al frente del gobierno. Este es el problema que tenemos. Entonces, de acuerdo, España tiene problemas políticos gordísimos, pero los económicos, que en principio son técnicos y son resolubles, solo se resuelven lógicamente con soluciones prácticas, las de toda la vida. El banco Caja que está quebrado, que se cierre de una puñetera vez, no metamos un duro en él. La autonomía que está quebrada, la cerramos, pero cuanto antes. Hay que utilizar simplemente reglas de sentido común y este país mejoraría mucho. Después de haber hecho todo eso, nos tienen que hacer una quita del 50%, desgraciadamente. Y ese es nuestro trauma, por decirlo de alguna manera, o nuestra espada de Damocles. Pues si queréis vamos a hacer una última intervención antes de terminar. Si quieres, Enric, comenta lo que te parezca antes de que terminemos. Yo como conclusión, pues la que hemos dicho, que no se puede sin una democracia transparente y una verdadera ley de transparencia, no lo que van a hacer, no podremos salir de esto con toda esta gente, no podemos. O sea que tú como conclusión que tiene que haber un cambio político sustancial hacia una democracia para que haya alguna esperanza de salir de esta situación en la que estamos, ¿no? Es lo que entendemos, ¿no, Enric? Sí, Enric. Claro, Sería complicado, pero al menos, como mínimo, es una democracia. Y lo otro que nos faltaba por comentar, que no hemos hablado nada, pero los vascos y los catalanes, como vean que no somos capaces de salir de este muerto en el que estamos, de este pozo sin fondo, se largarán, porque los vascos lo tienen muy facilito, vamos. Es que estarían 1000 veces mejor sin nosotros. Los catalanes ya es más discutible, pero aún así ya hemos visto lo que ha sido el Congreso de Convergencia y Unión.
vamos, de convergencia, un cachondeo total, pero ahí los tienes. Este es el otro problema que tiene España de paso. Muy bien, pues si quieres, Manuel, para terminar, una conclusión. Sí. Bueno, yo ojalá se produjese lo que comenta Enrique, pero desgraciadamente ahora mismo es muy poco probable. Quizá lo mejor que se podría producir es que el gobierno nos deje en paz en la medida de lo posible, porque al final esto depende de que nosotros tiremos para adelante. Entonces, todas las medidas que vayan enfocadas a recortar gastos del aparato estatal y autonómico y recortar esa grasa estatal quitando los servicios básicos, es lo único que nos va a ayudar a salir de este embrollo. Muy bien, pues con esta reflexión nos quedamos. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Muchas gracias, Manuel, por tu presencia en el programa, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Ángel, también. Saludos a todos. Y, por supuesto, muchas gracias a nuestro nuevo participante, Enrique. Muchas gracias, yo me lo he pasado muy bien. Muy bien. Muchas gracias, amigos de Colectivo Burbuja. Nos despedimos por hoy. Hemos tenido programa doble. Nuestros invitados no lo sabían, pero hoy hemos tenido una grabación doble, un programa por la mañana y otro por la tarde. Y bueno, agradeceros vuestra paciencia por escucharnos 2 veces en el mismo día. Hasta pronto. Venga, adiós. Adiós. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.